Saludos amigos y muy buenas tardes. De nuevo con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos de educación para la salud. Ustedes saben que hoy vamos a hablar de salud bucodental, que lo vamos a hacer con el doctor Manuel Menéndez Collar, que es director de Clínica Menéndez Collar, un centro de referencia en Andalucía. Vamos a hablar con el doctor Menéndez Collar de las soluciones para los problemas de salud que se presentan en las personas adultas, no ancianas ni especialmente jóvenes, de manera que, como la semana pasada hablábamos de las soluciones a los problemas que pueden presentar las personas ancianas, doctor Menéndez Collar, hoy nos toca esto. ¿Son más, son menos o son iguales las soluciones que se pueden presentar a los problemas de salud en este sector de edad en relación, por ejemplo, a las personas de avanzada edad? Suelen ser diferentes porque, en la mayoría de los casos, porque el acúmulo de patología es mucho menor. Es menos frecuente que lleguen personas que le falten todos los dientes, aunque hay casos en los que se han dejado tanto que la solución viable para tener unos dientes fijos pasa por quitar los dientes que le quedan, porque están en condiciones de que no pueden ser utilizados. Pero normalmente las personas entre 40 y 65 años consultan al dentista básicamente por tres cuestiones. Una es para arreglarse la boca, resolver problemas puntuales. Otro es mejorar el aspecto estético de la sonrisa. Esto no es una demanda con 70 años, 80 años. Con 70, 80 años lo que quiere la gente es comer. ¿Vale? Si puede mejorar estéticamente, pues te lo agradece, pero no es una demanda específica. Y luego te encuentras también cada vez más que hay personas que están en salud, que tienen la boca bien y quieren conservarla y van simplemente a una revisión dental para seguir conservando esa situación que en muchos casos ves que no tienen ni un empaste hecho. A lo mejor requieren una profilaxis, una limpieza, o a veces pasan años y no requieren ni eso. Pero precisamente por eso tienen esa boca en salud. Claro. Porque con una relativa frecuencia, 2 veces al año, acuden al odontólogo, aunque estén en perfecto estado de salud. Es la mejor garantía de seguir manteniendo una boca en salud el resto de la vida, ¿no? Claro, esto es así, lo venimos recordando a lo largo del tiempo y es algo incontestable. No hay nada que discutir al respecto, el consenso es total. Es decir, si quieres conservar la salud bucodental tienes que hacer 3 cosas, ¿no? Una, tener una buena higiene oral. 2, eliminar hábitos nocivos, sobre todo el consumo de tabaco. Y 3, ir a citas periódicas al dentista para comprobar que te encuentras en salud. Fíjese que cuando hablábamos de los problemas que presentaba la boca en una persona de 70, 75 años, comentábamos que esa persona en su juventud, en su infancia, no digamos, incluso en su edad madura, la cantidad de dentistas que había, la conciencia de la importancia de la salud bucodental que había entonces, las posibilidades de acceso a la salud bucodental, el coste, etcétera, habían hecho que la persona se encontrase en esa situación llegada a una edad avanzada. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que hoy un componente que entonces sería impensable, como es mejorar el aspecto, una buena sonrisa, es una tarjeta de presentación siempre adecuada, pues en aquella época de ese cuento, o sea, sería algo que ni cabía en la cabeza de la gente, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque han cambiado los cánones de estética. Claro. Los cánones de estética han cambiado de forma importante.
Es más, aunque no tiene mucho que ver con la boca, usted, como yo, que tenemos familia en el norte, y podemos ser considerados del norte. Sí, es cierto. Había una expresión que era muy extendida, que era gordo y anidio. Sí. Gordo y blanco. Eso era como una mujer se veía guapa. Hoy una mujer no puede ser ni gorda ni puede ser blanca para ser guapa según los cánones que nos quieren imponer. Otra cuestión es que lo aceptemos, ¿no? Es decir, los cánones de belleza van cambiando. En los años 40 la boca no era precisamente lo que más preocupaba a la gente en el día a día. Cierto. Hoy en día, como decíamos en programas anteriores, tenemos muchas necesidades cubiertas y nos preocupa nuestra estética de la sonrisa. Es una demanda muy frecuente en este grupo etario y en los jóvenes también. Cierto. Y en los niños también. Cierto. Tienen Hay que ver el avance de la ortodoncia, periodoncia, etcétera. Estamos viendo en un 80% de los niños con sus aparatitos para corregir la malformación de los dientes. Tiene un componente estético, aunque tiene un componente, en mi opinión, más funcional y más de salud, importantísimo en ese grupo de edad. Pero en el grupo etario de adultos de 40 a 65 años, es muy curioso cuando la gente dice, vengo a arreglarme la boca, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos implica arreglarse la boca? Pues en muchos casos implica el concurso de diferentes especialistas, diferentes profesionales del mundo de la odontología, pasando, por ejemplo, por el periodoncista, el dentista restaurador y el ortodoncista. Es muy frecuente cada vez más que haya equipos multidisciplinarios que tengan que trabajar en equipo. Hoy la odontología va en ese camino. Ya el dentista que aborda todos los problemas, aunque hay dentistas muy buenos que todavía siguen trabajando solos, es difícil que pueda abarcar el conocimiento a día de hoy que disponemos en el mundo de la odontología. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas y no da para más. Puedes abarcar un área, el quirúrgico, de la periodoncia quirúrgica, que manejes la encía, los implantes, incluso restauradora, pero ya es muy difícil que seas capaz de estar al día en 3-4 disciplinas, como pasa en el resto de las especialidades de la medicina, ¿no? Es decir, un endocrino sabe mucho de endocrino y sabe lo justo de cardiología, como el cardiólogo a la inversa o el traumatólogo. En los años 40 un médico salía de la facultad y hacía de todo, hacía partos, hacía traumatismos, hacía todo. ¿Por qué? Porque no había profesionales. Hoy, como hay profesionales, la tendencia es a especializarnos para dar lo mejor de nosotros, ponerlo a disposición de los pacientes. Hoy en día es muy frecuente que en el mundo de la odontología, que para abordar un problema de arreglar la boca a una persona de 40 años, 50 años, tengan que intervenir 2-3 profesionales, como mínimo en la fase de diagnóstico, y planificación. A partir de ahí, pues, habrá casos en los que no sea necesario abordar desde un punto de vista de la ortodoncia, o el paciente no ve esa solución porque no le apetece y busca otro tipo de soluciones que en muchos casos se pueden ofertar. Ciertamente estamos hablando de un sector de edad, de un abanico de edad que supongo yo debe ser, si quitamos los adolescentes, los que más acudan al dentista, ¿o me equivoco? No se equivoca, porque los jóvenes normalmente tienen otro tipo de preocupaciones. Gozan normalmente todavía digamos, de la bondad de su edad. Todavía no han sufrido las secuelas del tiempo, que ya empiezan a verse con 40, con 50 años. Lo típico te preguntan, me gustaría tener los dientes un poco más blancos, que me lo noto un poco amarillos, la encía se me ha subido un poquito, está un poquito retraída, los dientes se me han apiñado, o esta restauración que me hice cuando tenía 20 años se me ha roto y se me ha fracturado el diente, necesito reponerlo. Claro, con 30 años
si has tenido cuidado, es muy difícil que se te haya acumulado patología que necesites estar preocupado. Estás más preocupado de otras cosas. Por cierto, ha hecho usted referencia a un fenómeno relativamente frecuente y me gustaría que explicase por qué se debe. Es la retracción de la encía. ¿Por qué la encía se va hacia arriba? ¿Por qué la encía le pasa un poco como al hueso cuando no hay diente, que se retrae? Pues las causas son múltiples, múltiples. Pero básicamente la etiología tiene dos orígenes. Uno, un problema infeccioso, que tiene un abordaje totalmente diferente al segundo gran grupo, que suele ser por un problema de trauma oclusal. Y luego hay otro tercer grupo. ¿Qué es de trauma oclusal? ¿Qué quiere decir eso? Que los dientes, cuando contactan unos con otros, no contactan en una posición adecuada y como consecuencia se produce la migración de la encía. Es decir, trauma oclusal significa que hay, no al cerrar el diente no encaja arriba bien con el de abajo a la hora de masticar. A la hora de masticar, ¿vale? Luego hay otro gran grupo que es consecuencia de que los huesos del maxilar o de la mandíbula tienen una forma y un volumen que es incongruente con el tamaño de los dientes y la posición de los dientes. Entonces, esos dientes salen en una posición determinada que hace que con la masticación, con la simple masticación, se genere un trauma que no es capaz de, digamos, tolerar la encía y esta migra. Los abordajes son totalmente diferentes, pero totalmente diferentes, porque en el primero se trata de resolver un problema infeccioso. Lo más conocido es lo que vulgarmente se conoce como la piorrea, que tiene un abordaje. El otro es un tema mecánico, que el abordaje es desde el punto de vista de la oclusión. Mucho más complejo, claro. No es más complejo, es diferente, pero en este caso el especialista de las encías, que es el periodoncista, tiene poco que hacer. ¿Por qué? Más allá de diagnosticar. ¿Por qué? Porque la solución muchas veces pasa por la ortodoncia. Una vez que esos dientes los colocas en su sitio, a veces la encía va sola a su sitio. La recesión se resuelve. Y en el tercer caso de que sea un problema, vamos a llamar, de incongruencia entre el tamaño de los huesos y los dientes, ahí hay poco que hacer, porque los dientes no se pueden mover y el cubrimiento de esas superficies radiculares, de esas raíces que se han quedado expuestas como consecuencia de la retracción de la encía, a veces está limitado. Y esto el paciente lo tiene que saber, porque no se trata de hacer injertos de encía en esos casos para cubrir la raíz, porque nunca se va a conseguir. Se conseguirá parcialmente, que permitirá que esta persona pueda limpiarse los dientes, pero no va a poder cubrir las raíces completamente. Y esto hay que tenerlo claro, porque no se trata de hacer injertos de encía para cubrir raíces. Para que luego después no funcione. Efectivamente. Estamos viendo cómo efectivamente, ahora ha hecho un clarísimo ejemplo de lo que significa ese trabajo interdisciplinar, las diferentes especialidades que pueden actuar y deben actuar según qué casos, y en ocasiones juntas porque se da el problema en común. Ya para cerrar el programa, si tuviéramos que hacer un rápido ranking, ¿no?, entre los principales problemas-soluciones que se presentan en las personas en esa edad, diríamos que cuáles son, y sobre todo cuáles son las causas que han producido el problema, para después tener que dar la solución. Lo más frecuente a estas edades es reponer dientes de forma parcial, que se han perdido como consecuencia de restauraciones previas que han fracasado, o de caries que han evolucionado y no han sido tratadas. Esto se resuelve básicamente con tres tipos de soluciones. Prótesis de quitar y poner, que en esta edad el 99% te dice que no, a no ser que no pueda desde un punto de vista económico. 2, dependiendo de cómo estén los dientes de al lado, puede ser una solución las típicas fundas, pero hay casos en los que esto supone que tienes que eliminar tejido dentario, tienes que comprometer tu biología, y lo que digamos más conservador, menos invasivo, es colocar un implante dental para poner un diente o varios dientes. Esto es lo más frecuente. Luego tenemos
también como consulta el color de los dientes. Claro. Y la posición de los dientes. El color de los dientes básicamente cambia a lo largo de la vida, va cambiando básicamente por dos razones: por cuestiones extrínsecas, es decir, que vienen de afuera como consecuencia de los alimentos, del consumo de tabaco, café, vino, tinto, estas cosas pueden producir tinciones. Esto se resuelve puliendo los dientes, una limpieza profesional, o incluso lo que se conoce con un blanqueamiento dental, que no siempre está indicado, ¿vale? Y luego están las intrínsecas, las que vienen de dentro del diente. Según va pasando el tiempo, y esto lo pueden observar muchísimos telespectadores, que antes tenían los dientes muy blancos y ahora los tienen más amarillos. ¿Por qué es esto? Porque se produce dentro del diente lo que llamamos la dentina secundaria. Y el diente no ha cambiado de color, no pasa, valga el ejemplo, de color verde a color naranja, no. Pasa de color verde clarito a verde oscuro, es decir, el diente coge más color, se satura de color y se ve un poco más oscuro, ¿vale? Es decir, un diente que era un poquito amarillo se convierte en un diente muy amarillo. Esto tiene poca solución desde el punto de vista de los blanqueamientos dentales. En estos casos puede estar indicado el tema de cubrimientos mediante cerámicas. Claro, poner una especie de funda. Una especie de lentilla, carilla, ¿vale? Puede estar indicado, pero hay que saber que esto implica, en muchos casos, hoy en día ya podemos hacer casos en los que no haya que limar diente, pero en muchos casos significa limar diente, ¿vale? Hay que tocar un diente sano. Hay que tocar un diente sano que como mucho te va a durar 10 años esa restauración y tienes que cambiarla. Esto hay que tenerlo claro. Luego, también es frecuente el desgaste de los dientes, que se producen desgastes en los dientes. Como consecuencia de la forma de morder, digamos que no es del todo correcta, y esto hace que haya dientes que han tropezado más que otros y se desgastan. La mayoría de estos casos se resuelve mediante odontología restauradora, poniendo material, y no hay que tocar el diente, es muy conservador. Si se coge a tiempo y se hace de forma correcta, esto es de los tratamientos que van a permitir conservar los dientes a largo plazo. Eso es muy importante. Muy importante. Luego ya tenemos el tema de las malposiciones dentarias. Con el paso del tiempo, la forma de morder que tenemos es una forma que no mordemos así, mordemos hacia adelante con la mandíbula. Eso hace que se nos apiñen los dientes mandibulares en la inmensa mayoría de los casos. Entonces la gente dice, es que se me han movido un poquito los dientes. En estos casos, muchos de ellos van a requerir el concurso de la ortodoncia, es decir, volver a poner los dientes en su sitio. También es frecuente el problema de las encías. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal, la periodontitis, es una enfermedad que más o menos ronda entre el 20 y el 22% de la población. Debuta más o menos la periodontitis crónica con 35 años y se empiezan a manifestar claramente con 40, 40 y tantos. En estos casos vienen con problemas de encía infecciosos que hay que tratar, y este problema de pérdida de soporte del diente ha hecho casi siempre que los dientes hayan desplazado, hayan migrado. Haya que poner en su sitio, y en muchos casos, si no se llega a tiempo, pues ha perdido algún diente que es necesario reponer. Ahí es el típico caso que va a necesitar el concurso de 4 especialistas: periodoncistas, ortodoncistas, restauradores y a veces endodoncistas o cirujanos, ¿vale? En el caso menos dramático, que cada vez es más frecuente la consulta de la revisión dental, pues básicamente es comprobar que estamos en salud y que no tiene grandes necesidades. Esto, el higienista hace una buena profilaxis dental, le explica un poco, no te des aquí que te haces daño en la encía, ten cuidado con este diente y todo perfecto. Y nos vemos dentro de 6 meses. Eso es mantener la boca en salud, la mejor de las inversiones. Doctor Menéndez Collar, muchas gracias, como siempre ha sido un placer. Gracias. Amigos telespectadores, volvemos la semana que viene. Procuren ser felices, pásenlo bien y reciban mi saludo cordial, el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene.